Mi experiencia con la atracción por personas del mismo sexo siempre fue muy específica. No fue algo generalizado, sino que surgió en relación con personas concretas. Por lo general, comenzaba con una fuerte conexión emocional y con el tiempo se iba transformando en algo más. Crecí en Virginia, en los Estados Unidos, en una familia pequeña de 4 personas. Mi hermano mayor y yo fuimos educados en un hogar católico, ya que mi padre era profundamente creyente y decidió educarnos como católicos. Mi madre es de origen protestante, pero se casó en la Iglesia Católica. Ella era profesora en una escuela pública, una institución común y corriente. Aunque trabajaba, siempre estuvo muy presente en mi vida. De hecho, también era mi profesora de música en el colegio, lo que hacía que nuestra relación fuera aún más cercana. Éramos una típica familia de clase media. Teníamos una casa pequeña pero acogedora, en un vecindario donde solía jugar con los niños de mi escuela. En el colegio me iba bastante bien. Siempre me pareció sencillo, desde primaria hasta el instituto. Los estudios no representaban un gran desafío para mí. Sacaba buenas notas, aunque a veces ni siquiera entendía cómo lo lograba. Como el colegio no requería mucho esfuerzo de mi parte, tenía tiempo de sobra para meterme en problemas fuera de clase. Al llegar al instituto, mis travesuras se volvieron más serias. Me involucré en relaciones amorosas. Comencé a beber siendo menor de edad. Probé algunas drogas y en general hice cosas de las que mis padres no siempre se enteraban. A pesar de todo esto, mi infancia y adolescencia fueron, diría yo, bastante típicas dentro del contexto estadounidense. Crecí en un hogar con padres casados donde reinaban la paz y la felicidad en el día a día. Cuando era pequeña, mi experiencia con la fe católica era algo que vivíamos y practicábamos dentro de la familia, pero no necesariamente algo que yo sintiera profundamente o entendiera por completo. Mi padre, siempre fiel a sus creencias, se aseguraba de que nunca faltáramos a misa los domingos. Si teníamos algún compromiso como una fiesta de cumpleaños o algún evento especial, buscaba la forma de llevarnos a misa el sábado por la tarde. Durante mi infancia y adolescencia, yo era la única de mis amigos que era católica. Esto me hacía sentir a veces un poco fuera de lo común, como si mi experiencia no encajara del todo con la de ellos. Comencé a dejar de creer, o al menos a hacer el esfuerzo por participar en la fe, cuando estaba en el instituto. Aunque seguía yendo a misa porque vivía con mis padres, sentía que mi interés se desvanecía. Cuando tenía unos 15 o 16 años, coincidió con el auge de los foros en Internet y empecé a buscar respuestas a mis dudas allí. En esos espacios encontré muchas perspectivas ateas que me llamaron la atención. Fue entonces cuando leí sobre Richard Dawkins y su libro El espejismo de Dios. Recuerdo que en secreto lo saqué de la biblioteca pública y lo leí. Aquello me convenció de que creer en Dios no era algo razonable. Hubo un momento que se quedó grabado en mi memoria. Tenía 16 años. Mi padre estaba de viaje y mi madre, que para entonces ya no iba a misa con nosotros y asistía a la iglesia metodista, me pidió que la acompañara ese día. Yo tenía que conducir, pero le dije que no quería ir. Ella me preguntó por qué y yo con mucha sinceridad respondí, porque no creo en Dios. Fue la primera y única vez en mi vida que vi llorar a mi madre. Mi experiencia con la atracción sexual y las relaciones románticas siempre encajó en lo que culturalmente se llama bisexualidad. Durante el bachillerato tuve una relación larga y seria con un novio que duró varios años. Al mismo tiempo recibía mensajes de la cultura que normalizaban la idea de que era atractivo, sobre todo para los hombres, ver a mujeres besándose entre sí. Creo que esto estaba muy influenciado por la pornografía. Recuerdo que, aunque no participé en ello, escuchaba sobre situaciones en las que se ofrecía dinero para que las chicas se besaran, simplemente porque era emocionante para otros. En aquel entonces, este tipo de cosas seguían siendo algo tabú.
Durante aquella época experimenté una fuerte atracción emocional hacia mi mejor amiga. No era necesariamente una atracción sexual, pero las relaciones comenzaron a mezclarse y a confundirse. Tuvimos varias discusiones porque yo me sentía celosa de su novio. Quería que pasara más tiempo conmigo. Al mismo tiempo, estaba en una relación romántica con mi novio, lo que complicaba aún más mis sentimientos. Esa parte de mí no volvió a resurgir con claridad hasta que llegué a la universidad. En mi segundo año universitario, después de regresar de Nueva Zelanda, conocí a una mujer en particular. Para entonces todavía mantenía mi relación con mi novio de bachillerato, pero empecé a sentirme atraída por ella. Había tomado un par de cursos, uno sobre estudios de género y otro sobre mujeres, y estos reforzaron la idea de que las relaciones homosexuales y heterosexuales eran igualmente válidas. También me transmitieron el mensaje de que no había ninguna razón para no explorar mis sentimientos. Así que cuando sentí esa atracción por ella, ya estaba abierta a la posibilidad de explorar una relación. Después de la universidad, continué viendo a esta mujer, por la que sentía una fuerte atracción. Tuvimos una relación intermitente durante aproximadamente 2 años. Estábamos juntas, rompíamos, volvíamos otra vez, y así hasta que finalmente decidimos comprometernos. Durante ese tiempo, antes de nuestro compromiso, ocasionalmente íbamos a misa juntas. Ella era una estudiante internacional de un país profundamente católico y seguía practicando activamente su fe mientras estábamos juntas. El catolicismo fue un tema recurrente en nuestra relación. Recuerdo claramente cómo, después de pasar una noche juntas, ella solía decir que deberíamos ir a confesarnos. Yo, convencida de lo contrario, respondía que no era pecado. Nunca fui y tampoco creo que ella lo hiciera. Intentamos equilibrar nuestra relación y su fe durante un tiempo, pero llegó un punto en el que tuvimos que enfrentarnos a la realidad. Esto fue en 2011, cuando nos comprometimos. En ese momento, en los Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba legalizado a nivel nacional y solo era reconocido en ciertos estados. Esto añadía una carga emocional a nuestra relación y en cierto modo nos hacía más conscientes de que lo que estábamos viviendo no era compatible con la enseñanza de la Iglesia. Recuerdo que una Navidad decidimos ir a misa juntas por última vez. Durante la celebración todo parecía ir bien hasta que llegó el momento de la profesión de fe. Nos miramos y sin decir mucho ambas sabíamos lo que sentíamos. ¿Quieres irte?, nos preguntamos, y nos fuimos. Había un deseo de huir de allí, un sentimiento de incomodidad que creo que estaba relacionado con el evitar recibir la comunión sin estar en estado de gracia. Justo antes de que comenzara la plegaria eucarística, salimos. Ese momento fue un punto de inflexión. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo esa doble vida. Elegimos conscientemente no seguir los mandamientos de Dios y en cambio abrazar lo que la cultura decía que debíamos hacer. La relación en total duró 5 años. Pasamos 2 años con idas y venidas y luego estuvimos casadas durante casi 3 años y medio. Sin embargo, llegó a su fin cuando nuestras vidas empezaron a tomar direcciones muy diferentes. Habíamos pasado por varios cambios significativos. Nos habíamos mudado varias veces y finalmente nos trasladamos juntas a California. En ese momento, ella tenía la ilusión de comprar una propiedad en Joshua Tree, un lugar en el desierto que la encantaba. Yo, por otro lado, no compartía ese entusiasmo. No quería mudarme allí en absoluto. Cuando llegó el momento de firmar los papeles para el terreno que habíamos estado mirando, me di cuenta de que simplemente no podía hacerlo. Fue ahí donde terminó todo. Conocí a mi marido mientras aún estaba en mi unión civil con mi exmujer. Fue en mi fiesta de mi 25 cumpleaños. En ese momento, él estaba en lo que luego sería un matrimonio terminado, con la hermana de una compañera de trabajo mía. Su presencia en la fiesta fue totalmente casual. No había ninguna conexión cercana entre nosotros más allá de esa coincidencia.
Recuerdo sentir una atracción hacia él que no había experimentado en muchos años, pero no solo era algo físico, era también espiritual. Sentía una necesidad de estar cerca de él, de conocerlo más profundamente. Había algo en su presencia que me resultaba muy intrigante y fascinante. A partir de ahí, comenzamos a construir una amistad dentro de un grupo más amplio. Éramos mi exmujer, él, su entonces esposa, mi compañera de trabajo, que era la hermana de su exmujer, y algunos otros amigos y compañeros. Fue un proceso muy tranquilo y relajado. Simplemente nos íbamos conociendo poco a poco. Después de separarme de mi pareja del mismo sexo, mi actual marido estaba pasando por un proceso similar con quien ahora es su exmujer. Durante ese tiempo, comenzamos a comunicarnos por mensajes de texto. Yo me había mudado de regreso a casa de mis padres para ayudarles mientras se recuperaban de una cirugía, y en medio de esas conversaciones empezamos a compartir nuestros sentimientos el uno por el otro. No mucho después regresé a California para estar con él. Juntos decidimos dar un cambio radical, dejar California y mudarnos a la costa este. Nos instalamos en Georgia y allí tomamos la decisión de casarnos. Creo que unos 7 u 8 meses después de empezar a vivir juntos. Durante ese tiempo compramos una casa, una granja preciosa. Nos casamos en 2018 en nuestro propio jardín trasero. Recuerdo que mientras planeábamos la boda, sentía una inquietud en mi corazón. Quería que fuera algo más que un evento superficial, un espectáculo sin sustancia. Había algo en mí que anhelaba hacer de ese momento algo sagrado, algo que reflejara la importancia de ese paso en mi vida. A pesar de esas reflexiones, nos casamos en una ceremonia civil y vivimos así durante 5 años antes de nuestra conversión. Durante el tiempo que estuve alejada de la Iglesia, incluyendo mi unión civil con una pareja del mismo sexo y el inicio de mi relación con mi marido, me fui involucrando progresivamente en el movimiento de la nueva era. Empecé practicando yoga y meditación, pero también me adentré en otras prácticas paganas, cartas del tarot, astrología y temas relacionados con lo oculto. En ese proceso estaba haciendo un esfuerzo enorme por encontrar paz. Pasaba largas horas meditando y tratando de conectar con lo que llamaba lo divino, pero a pesar de todo mi esfuerzo me sentía vacía. No lograba esa plenitud que tanto buscaba porque simplemente estaba buscando en el lado equivocado. En ese tiempo, mi esposo y yo decidimos vender nuestra granja y mudarnos a la montaña, a un lugar aislado lejos de todo. Nos trasladamos a una casa en medio de la nada, a 45 kilómetros de la ciudad y sin vecinos. Pensamos que eso era lo que queríamos, alejarnos de todo, vivir en nuestro propio mundo. Pero lo que descubrimos allí fue cuán desesperanzados nos sentíamos. Estar desconectados de la comunidad humana y sobre todo de la comunidad espiritual nos hizo darnos cuenta de lo vacíos que estábamos, alejados de Dios y de la comunión con la Santísima Trinidad. Hubo un momento en esa etapa que fue especialmente revelador. Algo salió mal con la casa y nos sentimos muy estresados tratando de solucionarlo. Fue una serie de eventos en cadena y en medio de esa situación tuve acceso a una Biblia. Mi marido, que se especializó en teología en la universidad, tenía una biblioteca llena de Biblias en diferentes idiomas. Por aquel entonces escuchábamos un programa de radio que, aunque no era cristiano, a veces trataban temas desde una perspectiva cristiana. Una noche el invitado era Mike Aquilina y estaba hablando sobre los ángeles en la Biblia. En la nueva era se habla mucho de los ángeles, pero desde una perspectiva distorsionada. Conocí personas que se decían susurradores de ángeles o médiums, que afirmaban hablar con espíritus. Sin embargo, yo apenas recordaba menciones a los ángeles en la Biblia, más allá de la Anunciación. Aquella noche, mientras escuchaba, algo despertó en mí. Sentí la necesidad de comprobar si lo que decía era cierto. Empezamos a buscar en la Biblia
Y eso me llevó unos días o semanas después a un momento clave. En medio de la desesperación por los problemas de la casa, simplemente tomé la Biblia y empecé a leer el Evangelio de Juan desde el principio. Lo que ocurrió mientras leía cambió mi vida. Sentí que Dios me estaba hablando directamente. Las palabras de Juan sobre cómo Dios es amor y sobre el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados me impactaron profundamente. Por primera vez me sentí completamente amada por Dios. En ese momento entendí que todas las cosas que había hecho antes eran una manera de no amar al Dios verdadero. Me di cuenta de que había puesto otras cosas por delante de Él. Leer esas páginas fue el encuentro que necesitaba para descubrir a Dios en mi vida. A partir de ese momento, supe que debía pedirle perdón. Y aunque no entendía aún todo, elegí recibir su misericordia. Sentí que Él me estaba encontrando justo donde yo estaba, con toda mi historia, y me daba la oportunidad de regresar. También supe que no había vuelta atrás. Compartí esta experiencia con mi esposo y eso abrió la puerta para que comenzáramos a hablar sobre el cristianismo, sobre la fe católica y sobre la verdad que ambos habíamos ignorado durante tanto tiempo. Después de aquel encuentro, comencé a asistir a misa. Con el tiempo mi esposo decidió acompañarme y juntos fuimos a misa durante varias semanas. Fue entonces cuando decidimos hablar con el sacerdote para explicarle nuestra situación. Así iniciamos la preparación para recibir el sacramento del matrimonio, con el deseo de integrarnos por completo en la vida de la Iglesia nuevamente. Después de experimentar el poder de Dios a través de las Sagradas Escrituras, especialmente en el Evangelio de San Juan, comencé a dedicar tiempo cada día a leerlas. Me enfoqué en los salmos y los evangelios, creando un ciclo de lectura entre ellos. Cuando no podía asistir a misa, debido a la distancia de la iglesia, veía la misa diaria en la cadena de televisión EWTN. Esta práctica me fortaleció con la palabra de Dios y me ayudó a comprender mejor lo que sucedía en la misa y en mi fe católica, algo que no lograba entender plenamente cuando era más joven. En cuanto a mi esposo, Dios nos concedió la gracia de una conversión simultánea. Gracias a sus estudios en teología, él podía responder muchas de mis preguntas sobre la historia de la cristiandad. Me cuestionaba si realmente habían ocurrido los eventos que se narran, si Jesucristo había fundado verdaderamente la Iglesia y cuál de las comunidades cristianas era hoy la verdadera. Para él, leer a los padres de la Iglesia como San Ireneo y San Atanasio fue clave. Sus descripciones de la misa, tan antiguas y similares a lo que practicamos hoy en la Iglesia católica, le hicieron convencerse de que necesitábamos vivir nuestra fe en la Iglesia católica como familia. Así que volvimos a los sacramentos después de reunirnos con el sacerdote de nuestra parroquia. Planificamos un momento específico para una confesión general, ya que para mí habían pasado unos 13 años desde la última vez que la recibí, y creo que mi esposo estuvo ausente durante unos 20 años. No fue hasta 6 meses después de recibir el sacramento de la reconciliación que pudimos recibir el sacramento del matrimonio. Así que, el día de nuestra boda, tuvimos la alegría de recibir la Eucaristía juntos por primera vez. Fue una experiencia verdaderamente hermosa. Cuando nos casamos en la granja, habíamos intentado quedarnos embarazados, pero durante esos 4 años nunca concebí. Sin embargo, después de recibir el sacramento del matrimonio, comenzamos juntos la consagración total a la Virgen María. Empezamos ese día, 8 de octubre, y 2 meses después, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, hicimos la consagración. Fue justo después de ese momento que concebimos a nuestra hija, así que tan solo 2 meses después de nuestro matrimonio, Dios nos bendijo con una hija. Estoy profundamente agradecida a Dios y a la Virgen por interceder por nosotros y por este increíble regalo.
Jesús me ha transformado por completo y me ha sanado. Tuve un momento especial durante la adoración, justo cuando comencé la devoción de los primeros viernes, que fue el mismo mes en que quedé embarazada. Recuerdo estar allí sentada, entregada a la adoración, y le pedí a Jesús que me sanara tanto en cuerpo como en alma. En ese instante sentí su mirada llena de amor hacia mí. Experimenté una profunda sanación, ya que llevaba mucha vergüenza y sentía que Él estaba arrebatando algo espiritual de mí. Creo firmemente que sanó algo en mi cuerpo que me impedía concebir. Fue poco después, ese mismo mes, cuando recibí la bendición de quedar embarazada, justo después de esa experiencia en la adoración. Hoy en día me siento bendecida siendo una mamá que cuida de su hija que acaba de cumplir 1 año. Tengo 34 años y aunque me ha costado un poco más de tiempo llegar hasta aquí, ser su mamá es la alegría de mi vida. Me esfuerzo por pasar todo mi tiempo con ella y con mi familia. Además, contamos con una gran comunidad en nuestra parroquia, lo cual es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado.